TV4 Guanajuato presenta. ¿Has llegado a pensar que la noche esconde criaturas que te acechan? Nunca, pero nunca es tarde para reflexionar. Hay ocasiones en las que se nos presentan las diferentes oportunidades de lograr nuestros objetivos. Y hoy, en las sombras del silencio, te llevaremos a través de nuestra radiación a que escuches, te imagines y puedas recrear en tu mente cada uno de nuestros episodios que te compartiremos. Un futuro incierto puede ser aterrador. Ese momento, esa situación, esa evocación hacia los diversos fenómenos naturales, imaginarios y reales, que nos inquietan, nos sobresaltan e ingeniosamente nos encantan. Yo soy tu anfitrión, el señor F. En esta ocasión, el sendero desconocido puede ser más seguro que el conocido. Es muy común escuchar que en las minas de Guanajuato, nos comentan los mineros, las ánimas y espíritus de quienes se encuentran atrapados en ellas nos acompañan en nuestras actividades diarias, haciéndonos presas de sus desencantos, enojos y de su presencia, ya sea de contactarnos o de mostrarnos que ese lugar les pertenece por antigüedad. La presencia de un espíritu no siempre es de la forma adecuada, ni de cómo nosotros pudiéramos esperar. Esas sensaciones nos demuestran las actividades paranormales y en ocasiones van más allá de nuestro entendimiento, generando con ello la incertidumbre, la incomprensión y el miedo a lo desconocido. Les voy a contar algo que me ocurrió hace ya muchos años. Yo trabajaba en mantenimiento y nos reportaron que estaban fallando unas bombas en un lugar en un área de bombeo. Así que, pues como ustedes saben, normalmente la mina es obscura. Llegué a la zona de bombeo y pues solo había unas lámparas ahí que alumbraban las bombas que estaban trabajando. Una de ellas estaba fallando, así que empecé a revisarlas, pero yo sentía como la mirada de alguien, como la presencia de alguien. Pero bueno, pues yo a lo que iba era a reparar la bomba. En eso estaba trabajando y pues checando el equipo, así que de repente me dio por voltear hacia un contrapozo donde bajaban varias líneas de tubería, que eran líneas de agua, líneas de aire y bueno, tuberías grandes, líneas de bombeo. Así que de repente sentí como la mirada de alguien o la presencia de alguien. Pero pues seguí trabajando y pues ya terminé la bomba, terminé de repararla. De repente oí un ruido y en la grava suelta que estaba ahí en el piso pude ver cómo se dibujaban unas huellas de una pisada grande. Entonces, pues imagínense ver las pisadas y no ver a la persona que venía hacia mí. Me dio miedo, debo de confesar que me dio miedo. Así que siguió aproximándose hasta que estuvo frente a mí. Y yo sentía la respiración, escuchaba la respiración de alguien ahí frente a mí. Tal vez me imaginé como una persona grande, obesa y grande. Así que pues
me dio miedo y recogí mi herramienta rápidamente, la recogí y quise alejarme de ese lugar, pero ¿qué creen? Que no podía correr, no podía, todo tenía que hacerlo despacio porque sentía que alguien me estaba deteniendo las manos, me detenía para que no me fuera. Así que pues me colgué mi morral y como pude, llegué hasta el lugar donde me dio la luz de las lámparas que alumbraban la zona del bombeo. Al sentir la luz en mi cuerpo, ocurrió algo inexplicable. Al sentir la luz de las lámparas, yo me sentía liberado. Fue entonces cuando pude moverme libremente y pues me dirigí hacia el taller donde estaba nuestra base. Pero fue una experiencia bastante desagradable y bastante incómoda para mí. Así que pues les platiqué a mis compañeros que lo que me había ocurrido. Y ellos me comentaron que en ocasiones también ellos habían sentido la misma sensación, pero a ellos no se les había aproximado tanto a aquella visión. Así que como son minas muy antiguas, uno no sabe, pero hay lugares donde ocurrían accidentes fatales, compañeros que perdían la vida por alguna razón, alguna roca que se desprendía, tal vez se engasaban y no podían salir, tal vez tantas cosas fatales que ocurrían. Tengan cuidado, en la oscuridad puede haber cosas que uno ni siquiera se imagina. Tal vez hay almas por ahí perdidas o atrapadas que no han podido ser liberadas. No sabe uno con qué se puede encontrar o qué puedes descubrir. Así que ten cuidado donde quiera que andes. Trata de hacer las cosas bien, correctamente y con mucha seguridad. Las peregrinaciones a San Juan de los Lagos siempre vienen acompañadas de esa incertidumbre de seres iluminados que en sus travesías anteriores o dejaron de existir o aún continúan en el camino con un largo viaje del que nunca podrán regresar. Se hace el camino al andar, y al andar en esos caminos donde se encuentran la esencia de todo aquello que no comprendemos pero quisiéramos encontrar, se presentan sin aviso todo tipo de espíritus, ánimas o purgadores al encuentro de quienes deben llegar a su destino. Corrí el mes de enero de 1994. Mi padre y yo ya nos preparábamos para ir a la caminata anual a San Juan de los Lagos. Siempre iniciábamos nuestro recorrido saliendo de casa, caminando, ya casi al ocaso. En el ocaso de aquel día, nos fuimos caminando hasta San Juan de los Lagos. Todo transcurría, es normal. Llegamos a Lagunillas cerca de las 7 de la tarde-noche, 7:30. Así que como a las 8:15 íbamos bajando. Aquella bajada llena de piedras filosas que daba hacia el poblado llamado Las Cruces, Jalisco.
Nuestro caminar hasta ahí y pasando la mesa, pues fue de todo normal. Normal, descansamos precisamente ahí en la mesa Jalisco. Unas par de horas. Y ya por la madrugada, pues volvimos a reanudar nuestro caminar. Entre toda la multitud de viajantes que caminaban hacia el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Muchos sucesos ocurren en ese camino, accidentes, gente que muere, gente que viene caminando desde lejanos lugares como el Distrito Federal y de otras partes de la República. Esa vez pues me había tocado a la ciudad de León que saliera mucha población, como era la costumbre, a realizar aquella caminata en honor a Nuestra Madre Santísima. Y mi padre pues cumplía un exvoto y yo lo acompañé en esa ocasión. Nuestro caminar por aquellos caminos polvorosos, llenos de ramas, bañados por los rayos de la luna en algunas ocasiones o cubiertos por el manto oscuro de la noche que no nos dejaba ver más que por el alumbramiento de nuestras lámparas o pequeñas bombillas que utilizaban algunos caminantes. Al paso de salir de la mesa Jalisco, un hombre se nos emparejó. Al principio iba caminando y platicando con nosotros. Mi padre y yo íbamos haciendo oración, rezando el Santo Rosario. Y esta persona, pues, al estar junto a nosotros, también comenzó a rezar muy devotamente. Era una persona como de unos, oscilaba en unos 35, 38 años por ahí. De tez, era un hombre, recuerdo que era un hombre. Usaba un sombrero pues, para cubrirse del frío, del polvo. Al igual que nosotros, yo llevaba una sudadera, la cual ya me había puesto. Mi padre también llevaba una boina y un sombrero que siempre utilizaba para esas ocasiones. Nuestro caminar con aquel compañero de ocasión, pues cargaba una mochila, recuerdo bien, que después se pasó de mi lado y casi la arrastraba. Se la había quitado y casi la arrastraba con su mano derecha. A lo que pues me acomedí yo a apoyarlo, a ayudarlo. Y recuerdo que le dije, ¿me permite que le ayude? Y él me dijo, sí, mira, si en un momento ya no me ves, si en un momento nos perdemos, ahí me la dejas. Llegas a San Juan y ahí me la dejas. Si conoces el hotel, está frente a la basílica. Le digo, sí, el Hotel Los Arcos. Sí, ándales, ahí me la dejas. Ahí se me dijo, sí, ya paso, hombre, nadie se la va a llevar. A nadie le va a interesar esta mochila vieja. Y en verdad era una mochila bastante usada, pero completa, algo sucia, pues por el polvo del camino. Parecía como si no pesara nada al principio cuando la cargué. Parecía que llevaba nada más su ropa y eso fue lo que me dijo, me llevo mi ropita. Por eso fue que accedí a ayudarlo, a apoyarlo. Y sucedió eso. De repente, en las tinieblas de la noche, se adelantó diciendo que iba a ir a hacer una necesidad y nosotros inclusive lo esperamos, mi papá y yo. Lo esperamos un momento, pero jamás apareció.
no apareció y nosotros continuamos nuestro caminar. A medida que llegábamos a las famosas 7 lomas, aquella mochila me comenzó a pesar demasiado. Y algo extraño sonaba dentro de ella. Como que sonajeaba, como que se tratara de algo que trajera. Ya no se sentía aquel bulto de ropa, sino ya se sentía algo más. Mi padre me hizo un comentario. No debiste haberle ayudado a ese hombre con la mochila. Me dio no sé qué ver lo que ya venía como cansado con su mochila. Mira, hijo, no te quiero asustar, pero por este camino hay almas que mueren, personas que mueren y sus almas, como no llegaron al santuario, pues se quedan por alguna razón. Y hay leyendas, hay historias que dicen que cada año esas almas reanudan su caminar llevando consigo una petaca, una mochila, un bulto, algo. Y si alguien se ofrece a llevarlo, pues mi padre se interrumpió al sentir un aire que venía del cerro. Ya habíamos entrado a las famosas 7 lomas, donde se siente un frío de la montaña, un frío del cerro, frío desolado, donde las tinieblas lo cubrían todo, que no se podía ver nada, a pesar más que alumbrado por nuestra debilidad de las lámparas, el camino lleno de tierra, de polvo, y de vez en cuando las mismas sombras de la que hacía la luna, tal vez con nuestras propias personas, parecían danzar en torno de nosotros. A lo lejos se escuchaba el aullar de un coyote. Las nubes cubrían totalmente la luna, las estrellas. Era una noche muy densa, de una oscuridad, y con aquel frío, pues, que vaya, sí daba un poco de temor. Pero nuestra fe era en María Santísima, Jesús, y eso nos alentaba, nos daba fuerzas para no consentir el miedo. Y mi padre continuó diciéndome: muchas de esas almas regresan al mundo de los vivos y cargan esa mochila, y quien les ayuda llevan a la persona ahí dentro. Ay, papá, no me diga eso. Yo no creo en eso. ¿Oyes ese ruido? Solamente se escuchaba el ruido de la noche, el ruido del viento, el ruido de las oraciones o pláticas de las personas que caminaban más adelante o demasiado atrás. Ya él y yo nos habíamos quedado solos en medio de la noche, alumbrados únicamente por nuestras pequeñas lámparas de batería. No se veía ya nadie a cierta distancia cercana a nosotros, por lo cual sí me entró un poco de temor o quizá miedo, que me empezó a hacer: papá, pero no puede ser eso. Sí, hijo. Son ánimas que, como no llegaron a San Juan, piden que alguien les ayude. Y en realidad, no te quiero espantar, pero ese sonido son huesos los que llevas, hijo. No la abras. Me detuvo porque yo sentí curiosidad y no la abras, hijo. Mejor así,
sigamos haciendo oración y ya cuando lleguemos a San Juan, tú la dejas comer, te dijo. O a ver si lo encontramos. Quiera Dios que no lo encontremos por el camino. Así había pasado, digamos, con algunas personas que conocíamos, con algunos vecinos o gente conocida, que a veces los alcanzábamos, en ocasiones se quedaban atrás, ellos nos alcanzaban, nos volvíamos a ver, o en alguna otra posada los llegábamos a ver sentados tomando un café, un aperitivo para recobrar fuerzas, o simplemente dormidos en algún lugar. Y caminamos. Llegó la aurora de ese día. Ya habíamos casi salido a la carretera, pero esas 7 lomas parecían eternas. Y aquel peso de aquella mochila, con aquel ruido que parecían como huesos, ya no parecía un bulto de ropa, sino sonaba aquello. Y yo no quería pensar que era lo que mi padre me había dicho. Pero de repente sentí cuando me la puse en la espalda, sentí como si llevara algo redondo adentro, cosa que no había sentido antes. Algo redondo, dije, me imaginé una naranja, una pelota, que no era de tamaño de una naranja, aquella cosa redonda que sentía en mi espalda. Poner la mochila en mi espalda y no quise que mi imaginación volara. Y así caminamos hasta llegar a San Juan de los Lagos. Ya quería yo dejar la mochila en algún lugar, pero me decía mi padre que no, que tenía que llevarla, porque yo me había ofrecido. Y vaya que ya aquella mochila me había hecho ya llevaba yo pues del cargamento, su mochila y de mi otra, de mi cargamento que llevaba yo, que nada más consistía en una cobija y una chamarra, pues ya me había rozado el hombro. Ya me había rozado el hombro y ya me dolía, pero más me dolía por aquella mochila extraña. Llegamos a San Juan, entramos, visitamos a la Virgen, quise dejarla ahí en la basílica, pero no. Algo me decía que no, pero me sentí como que hubiera cumplido una misión. Eran como las 8:30, no, eran como las 10, 11:30 de la mañana, llegamos ahí a la basílica. Llegamos a las 11:30 de la mañana y salimos por la puerta principal que da al jardín y vi ahí el nombre del hotel Los Arcos. Y yo esperé buscarlo, lo buscaba con la mirada al hombre desde que entramos a la basílica, en el patio, en el atrio, los lugares que habíamos visitado alrededor de la basílica de San Juan. Lo buscaba yo a la persona decía, es que aquí lo tenemos que encontrar de alguna manera, porque ahí miramos a alguna gente conocida que durante el camino nos habíamos encontrado y la saludamos, pero aquel hombre, aquella persona no la vimos. Y había alguien que me veía con una extrañeza con aquella mochila y le preguntaron a mi padre. Y yo lo que hice fue salirme, buscar. Y no lo encontré. Ni en el jardín, ni en los alrededores de ahí del hotel, nada. Ya me llegué yo y en un cancel, en una vitrina que está por fuera ahí del hotel, ahí sobre la banqueta,
casi cerca de la entrada del hotel. Ahí la dejé. Ahí la deposité y fue el momento que dije, bueno, ya es de día. ¿Qué puede pasar si veo? Cuando la puse se cayó la mochila y la volví a acomodar. Fue en el momento que volví a sentir aquella aquella bola dentro. Y lo que hice fue tratar de abrirla, pero no podía abrirla. No podía abrir el cierre. Con que estaba trabado, se trabó de esas veces que los cierres ya se descomponen y no jalan, ni para atrás ni para adelante. Y entonces con las manos comencé a palpar, descubrir el contenido del interior. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que sentí claramente con mi mano izquierda cómo mis dedos palpaban algo que parecían unas cuencas y como si hubiera sido una calavera y rápidamente las quité mi mano, porque del otro extremo también sentía como que estaba acariciando, que estaba tocando unos restos, huesos. Porque había piezas, sentía ya como que había desaparecido por alguna situación aquel busto de ropa y ya no se sentía algo leve, pero al palparlo se sentían unos huesos grandes. O que yo al principio no que creía creerlo, sino me negaba porque yo me imaginaba que eran como palos. Quería pensar que eran palos de unos 30, 40 centímetros más o menos. Y otros de diferentes decían, no, a lo mejor son unos palos que la persona está junto para hacer alguna fogata o para alguna situación. Pero cuando mi mano izquierda tocó aquello que parecían unas cuencas y aquello que parecía el lugar donde había estado, o el lugar de la nariz y la quijada y la cuenca de la boca, fue cuando la solté y la mochila quedó así, recargada sobre la pared y el vidrio de ese hotel. Y yo me fui en dirección, ya encontrando a mi padre que venía a buscarme. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, ya la dejé ahí. ¿En dónde? Le digo, ahí. Y al voltear, no había caminado más que unos pasos que atravesé la calle, pues, hacia el jardín. Y cuando volteé, la mochila había desaparecido. Por eso cuando mi padre me dijo que en dónde la había dejado, yo le dije, ahí. Volteé para señalarle y la mochila ya no estaba. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tu historia al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales.
TV4 Guanajuato presentó